Aprender a vivir en cristiano, una escuela que no termina nunca. Y una escuela que necesitamos porque si no aprendemos a vivir en cristiano, el mundo nos enseña a vivir en pagano, a vivir al modo pagano. Y ya sabemos que hay muchos cristianos que recibieron el bautismo, que tal vez han recibido otros sacramentos y que sin embargo, pues viven como paganos, viven como si Dios no existiera. No queremos que nos suceda eso. La primera lectura de hoy, tomada de la primera carta a los tesalonicenses, nos ayuda a superar este obstáculo. ¿Cómo? Pues hay 4 claves que recibimos de San Pablo en este texto. Primera clave, el amor. Ya sabemos lo que nos dijo Cristo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Y dice el mismo Cristo, en un pasaje distinto del que aparece en las lecturas de hoy, dice Cristo, el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que lo primero es amar, pero debemos comprender que cuando se habla de amor en la Biblia, estamos hablando de ese amor que consiste en buscar el bien del otro. Y por eso la nota característica del amor cristiano, por favor óyeme bien esto, es ese buscar con sabiduría, con discernimiento. Podemos decir que la pregunta fundamental que tiene que hacerse el cristiano es, ¿cuál es mi lugar en la historia de amor que Dios está construyendo con esta persona? Esa es la pregunta. ¿Cuál es mi lugar en la historia de amor que Dios está construyendo? Porque Dios está construyendo una historia de amor con ese hermano, con esa hermana. Y yo tengo que llegar no a perturbar la obra de Dios, sino a acompañar, a enriquecer, a favorecer esa historia de amor. Ese es el amor al prójimo. Eso es lo que significa amar. Y Pablo nos exhorta a que nosotros en la comunidad de fe nos amemos los unos a los otros. Ese es el punto número 1. Pero existe el peligro de que nosotros nos encerremos entre nosotros mismos. Eso es lo típico de una secta. Además, acuérdate que existe una cosa que se llama egoísmo colectivo. Es como una contradicción porque ego se refiere a un yo. Pero es que a veces uno lo que hace es como proyectar ese yo en otras personas y entre todos formamos una especie de élite y nos cuidamos entre nosotros y nos apoyamos entre nosotros y los demás pues poco nos importan. Eso no es cristiano. Pablo anima a los tesalonicenses a que sigan practicando la acogida, a que sigan practicando el amor también hacia afuera, hacia las otras comunidades, hacia los otros hermanos. En el caso de los tesalonicenses, por la situación geográfica de Tesalónica, Pablo dice que el amor de ellos se ha extendido y debe extenderse por toda Macedonia. Entonces, nuestro amor cristiano no es únicamente entre los que compartimos la fe, sino que de alguna manera tiene que ser amor que acoge, amor que se derrama, amor que busca las periferias, como decía el Papa Francisco, amor que quiere llegar a los que no, a los que nunca reciben, a los que nunca importan, a los que nunca cuentan. Ese es el amor que nosotros estamos llamados a dar. Entonces llevamos 2 puntos. Está el amar y está el acoger. Amar y acoger. 2 verbos importantísimos que tenemos que vivir de acuerdo con el apóstol San Pablo. Tercero, hay que crecer. Hay que progresar. Hay que avanzar. Esto lo sugiere Pablo en la primera lectura de hoy y aparece también en otros textos, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hay que crecer. Estancarse ya es retroceder. Estancarse ya es darle oportunidad al demonio, al mundo y a la carne a que se adueñen de nosotros. No es una opción. Estancarse no es opción. Es necesario crecer. Y crecer muchas veces es algo que incluso se puede medir. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, con algunos grupos, comunidades católicas que acompaño, me gusta mucho hacerles esta clase de preguntas. Bueno,
En este año, ¿a quién acercaste a Cristo? Piensa en la fecha en que estamos. Por ejemplo, estamos en agosto. Compara agosto del año pasado con agosto de este año. En esos meses, ¿a quién? ¿A quién le diste la noticia de Cristo? ¿Quiénes se han acercado a Cristo gracias a ti? ¿Quiénes? ¿Y qué hacen las empresas? Las empresas, cuando tienen que presentar sus cuentas ante los accionistas, siempre las empresas dicen, bueno, durante el primer trimestre nos fue de tal manera, en el segundo trimestre de tal manera, y van comparando para saber si van bien o van mal. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Qué libros estoy leyendo? ¿Qué prácticas de fe se han afianzado en mi vida? ¿Qué retiros he hecho y he aprovechado? ¿A quiénes he acercado a Cristo? Eso es crecer. Eso es crecer para no decirnos mentiras. Porque es muy fácil autoengañarse. Y el último verbo es la serenidad, es la paz. Fíjate cómo se complementan estos verbos, ¿no? Nos amamos entre nosotros, pero acogemos a los de fuera. Nos esforzamos por crecer y al mismo tiempo conservamos la paz. La diligencia en el crecimiento, crecimiento en la evangelización, crecimiento en la virtud, crecimiento en el conocimiento, no debe perturbar la paz profunda de saber a quién pertenecemos. La serenidad, ese trabajar día a día que sugiere San Pablo en la primera lectura, ese ir avanzando y saber que es Dios el que va llevando el proceso. Eso es ser cristiano. Eso es vivir en cristiano.